Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. El clima que se palpa en esta sala de audiencias del Tribunal del Pueblo tiene algo de solemne, de dramático. Es que se acerca la hora decisiva, la hora de decir culpable o inocente, la hora de definirse a favor o en contra del padre Gamarra. Es en medio de este clima tan especial que el juez se dispone a continuar el juicio. El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Debo recordar al jurado que estamos llegando al final del proceso. Esta última audiencia ha sido promovida por la parte acusadora. En efecto, señor juez, en efecto. La acusación ha desafiado al padre Gamarra a demostrar, si puede, que no ha traicionado con su prédica las enseñanzas de la Iglesia, que no se ha apartado de su sagrada condición de sacerdote. Sí, de su sagrada condición. Un sacerdote, señor juez, tiene una altísima misión espiritual, sobrenatural. Celebrar la misa, bautizar, casar, dar asistencia espiritual a los enfermos y a los moribundos, confesar a los pecadores, purificarnos del pecado, salvar almas para el cielo. Aún en el supuesto caso de que los campesinos de Sotomuco tuvieran alguna razón para su protesta, esa es la misión del padre Gamarra, y no mezclarse en agitaciones políticas y tumultos sociales ante los cuales su deber como servidor de la Iglesia era permanecer completamente al margen. Al margen. Permanecer al margen cuando sus hermanos padecen hambre, padecen privación. ¡Silencio! Actuario, ¿quién está interrumpiendo? Es un hombre en la sala, ahí, entre el público. Permanecer al margen mientras veía morir a los niños, mientras... ¡Silencio en la sala! El público debe permanecer en absoluto silencio. Permítame, señor juez. He venido de muy lejos, de provincia. Oí la audiencia anterior por radio. Oí el desafío... Silencio, señor. Ya le han dicho que... Oí el desafío que el acusador hizo al padre Gamarra y tomé el primer tren y me vine a la capital. Especialmente. Acabo de llegar. Pido como un favor especial que el tribunal me escuche. Mejor dicho, no a mí, Pero sino... usted no figura en la lista de testigos, ¿verdad? ¿En la lista? No, señor juez, en pero... ese caso, la lista está cerrada. No puede prestar declaración. Es que ni siquiera vengo como testigo. Vengo tan solo a permitir hablar a otros testigos que he traído conmigo. ¿Otros testigos? Los verdaderos testigos son estos. Aquí están, en este maletín. La Biblia, las predicaciones de los santos... Son ellos los que piden ser escuchados. Me opongo, señor juez. Sería antirreglamentario. Sería improcedente. Señor juez, he hecho un largo viaje. Solo para eso. El acusador hizo un desafío al padre Luis. Que demuestre que no es un mal sacerdote. Conozco demasiado bien al padre Luis y sé que nunca se defenderá contra ese cargo. Que permanecerá callado. Que se dejará condenar. Como Cristo. Oh, sí. Conozco muy bien al padre Luis. Por eso tomé el primer tren y... ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Mi nombre? Oh, ¿qué importa mi nombre? Si ni siquiera soy testigo. Los verdaderos testigos son estos, ya le dije. Diré mi nombre más tarde si es necesario. Pero si lo dijera ahora, tal vez el acusador no se sentiría con la misma libertad para discutir conmigo. No sé si le permitirían hablar, pero de todos modos... No sabe cómo le agradezco este gesto de acudir en mi defensa, querido Muñoz. Silencio, padre Luis, ya iba a decir mi nombre. Suplico al tribunal que escuche a estos testigos, que se les permita a ellos recoger el desafío que lanzó la acusación. No voy a hablar yo, no diré una palabra mía. Va a hablar la Iglesia, va a hablar la palabra de Dios. ¿Qué encontró el padre Luis cuando llegó a Sotomuco? Él nos lo ha dicho.
encontró la situación que describe el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio. Habla el testigo, el Papa Pablo VI. Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. En algunas regiones del mundo, mientras una oligarquía goza de una civilización refinada, el resto, poblaciones enteras, está viviendo en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. Eso fue lo que encontró el padre Gamarra en Sotomuco. Y dice la acusación que el padre Gamarra debía permanecer al margen. ¿Al margen? Ante esa situación cuya injusticia clama al cielo. Callar, cerrar los ojos. Eso sí que hubiera sido traicionar su condición de cristiano. Porque, ¿qué dijeron los obispos todos de América Latina en la histórica reunión de Medellín? Siguiendo el mandato evangélico, la Iglesia debe defender los derechos de los pobres y oprimidos. Debe denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles. Porque ahí donde hay desigualdades e injusticias, se está rechazando al Señor. ¿Y qué otro delito cometió el padre Luis que ese? Cumplir valientemente las directivas de sus obispos, denunciar la injusticia, defender los derechos de los pobres y oprimidos, decir a los pobres de Sotomuco la verdad del Evangelio, la verdad de la Iglesia. ¿Cómo la verdad de la Iglesia? La Iglesia enseña y ha enseñado siempre. Señor acusador, usted dice que es católico. Tengo entendido que pertenece al movimiento Dios y Patria. Tengo ese alto honor, señor X. Pero, y discúlpeme, no quiero ni remotamente ofenderlo. ¿Conoce usted realmente las enseñanzas de la Iglesia? Por supuesto que las conozco. Seguramente mucho mejor que usted. Entonces, si las conoce, ¿de qué acusa usted al padre Luis? ¿Qué otra cosa hizo el padre Luis que repetir las enseñanzas de la Iglesia? ¿Qué otra cosa dice el concilio? Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa. ¿Qué otra cosa dice el Papa Pablo? Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia y los instrumentos para su progreso, todo hombre tiene derecho a encontrar en ella lo que necesita. Pero la Iglesia también enseña que la propiedad privada es sagrada. Dice usted, señor, que la Iglesia enseña... Sí, el derecho inalienable a la propiedad privada. ¿Permite el tribunal que sigan hablando mis testigos? Si por el hecho de su excesiva extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, algunas propiedades constituyen obstáculo a la prosperidad colectiva, el bien común exige su expropiación. La propiedad privada no puede constituir para nadie un derecho incondicional y absoluto. No puede haber ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. Señor acusador, ¿no le han resultado familiares estas frases? Ay, ya lo creo. Sospechosamente familiares. Son las frases del sermón izquierdista del padre Gamarra. Eso jamás lo ha dicho el magisterio de la Iglesia. Eso es típica ideología subversiva. Cuidado con los calificativos, mi amigo. Estas frases que el padre Gamarra repitió en su sermón son de su santidad, del Papa Pablo VI. ¿El Papa? ¿Cuándo dijo eso el Papa? ¿Dónde? Encíclica Populorum Progressio, párrafos 23 y 24. Estoy empezando a pensar, mi estimado señor, que su movimiento Dios y Patria sería mejor que se llamara Dios, Patria y lectura. Y el Papa no hace sino recoger las tradicionales enseñanzas de la Iglesia, la de los santos padres. Oiga,
¿No pretenderá usted mezclar en esto a los santos padres? Yo no pretendo nada. Son ellos que se mezclan solos. Pide ser oída esta venerable voz que nos viene desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde el siglo IV. Es la voz de San Ambrosio. No es parte de tus bienes lo que le das al pobre. Lo que le das le pertenece, porque lo que ha sido dado para uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solo para los ricos. La tierra ha sido dada para todo el mundo. Y no menos claramente que San Ambrosio habló San Juan Crisóstomo. No compartir los bienes y no hacerlos fructificar para bien de todos es un robo. ¿Cómo robo? Los que intentaron robar fueron los campesinos. El señor Fuensalida es el legítimo propietario de esas tierras. Esas tierras le pertenecen por ley. Una ley injusta de ningún modo es una ley. Es la respuesta de otro ilustre doctor de la Iglesia, San Agustín. Una ley injusta de ningún modo es una ley. Un orden injusto de ningún modo es un orden. Ya ven entonces cuál fue el crimen del padre Gamarra. Ser fiel portavoz de la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es salvar almas, combatir el pecado. Justamente, combatir el pecado. En eso estamos de acuerdo, señor mío. Combatir el pecado. Me alegro de que estemos de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo, entonces... Combatir el pecado. ¿Y no es grave pecado acaso que haya unos pocos privilegiados que tengan tanto, mientras tantos no tienen nada? ¿No es pecado que una oligarquía goce de una civilización refinada, mientras el resto de la población vive en condiciones de trabajo indignas de la persona humana, como lo constataba el Papa? ¿No es pecado acaparar egoístamente tierras que ni siquiera cultivan, en tanto millares de campesinos padecen hambre y miseria? Que haya niños a los que se deja morir de hambre, ¿no es pecado? No lo es dejar a millones privados de escuela. Allí donde hay desigualdades e injusticias, se está rechazando al Señor. ¿Y qué es pecar? Eso, rechazar al Señor. ¿No es esta del Padre Luis entonces la vieja lucha de siempre? La lucha de la Iglesia contra el pecado. Pero el sacerdote debe seguir a Cristo, imitarlo, tener a Cristo como modelo. Y Cristo... ¡Qué bien! Otra vez estamos de acuerdo, estimado señor. Claro que sí, justamente, seguir a Cristo. ¿Y cuál fue la misión de Cristo? Él mismo nos lo dijo. Tomemos el Evangelio. Dejemos hablar a Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. A liberar a los oprimidos, a traer la buena nueva a los pobres. Por ese delito, anunciar la buena nueva a los pobres, Cristo fue llevado a la cruz. Y no fue esa misma buena nueva la que anunció el Padre Luis a los pobres de Sotomuco. Que Cristo vino para todos los hombres, para ellos también. Que Cristo está con ellos, que son hijos de Dios, que son seres humanos con derechos. Derecho a comer, derecho a vivir, derecho a la salud, a la educación, a la tierra. Y sobre todo, derecho a su dignidad de seres humanos, a su dignidad de hijos de Dios. Pero Cristo vino a proclamar también el año de gracia del Señor. Precisamente, mi amigo, precisamente. Es formidable cómo cada vez nos ponemos más de acuerdo. ¿Y qué era ese año de gracia del Señor? Usted lo sabe porque seguramente conoce a fondo el Antiguo Testamento. Ha leído uno de los libros más antiguos de la Biblia, el Levítico. En él Dios establece su año de gracia. Dios dispone... El año de gracia, cada uno de vosotros volverá a su patrimonio. El año de gracia. La propiedad de todas las tierras debía ser anulada y todas las tierras volvían al pueblo para ser devueltas a los pobres. Porque el Señor había dicho... La tierra no puede ser enajenada para siempre, porque la tierra es mía. La tierra no puede pertenecer a nadie a perpetuidad, porque la tierra es de Dios, y si es de Dios, es de todos. Y bien, señor acusador, usted había lanzado un desafío. Le han respondido la palabra de Dios y la voz de los profetas en la Biblia, la palabra de Cristo en los evangelios, la voz de los santos padres, la del concilio, la de Medellín, la del Papa. ¿Satisfecho? ¿O quiere más? Tengo mucho más todavía en el maletín, si quiere. No dice nada. Parece, señor juez, que ya hay bastante.
que el acusador ha quedado tranquilo. La prédica del padre Gamarra era palabra de iglesia. Era inspirada por Dios. Esto ya es demasiado. Inspirada por Dios. Pero ¿cómo se atreve usted? ¿Acaso pretende usted conocer los designios de Dios? Yo no, señor. Ya sabe que yo no pretendo nada. Pero sé, porque mi fe así me lo enseña, que por encima de este tribunal y de todos los tribunales humanos hay otro definitivo, en el que el Padre Luis y todos los hombres seremos juzgados. Que después de este juicio habrá otro, el juicio de Dios. Justamente. ¿Y acaso sabe usted ni nadie cuál es el juicio de Dios? ¿Pretende conocer acaso el juicio divino? Pues le diré a usted, algo sé de él. Alguna noticia de él tengo y de muy buena fuente. ¿Quiere el señor acusador que nos asomemos a ese otro supremo tribunal? Sucede, señor acusador, que el juicio de Dios ya ha sido revelado por Jesús. Me basta abrir el Evangelio de Mateo para saber cómo Dios ha de juzgar al Padre Luis, a usted, al señor Fuensalida, a mí y a todos. Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, todos los hombres serán reunidos en su presencia, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a los unos a su derecha y a los otros a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les estaba preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba desnudo y me vistieron. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Y el rey dirá: cuanto hicieron ustedes por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba desnudo y no me vistieron. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o desnudo y no te socorrimos? Cuanto dejaron ustedes de hacer por el más pequeño de mis hermanos, también conmigo dejaron de hacerlo. Sí, tal es el juicio de Dios. Están los egoístas, los fuensalidas, que les niegan su pan y su tierra a los desheredados. Y están los fieles servidores de Cristo, que saben que cada uno de estos campesinos es Cristo mismo que les reclama su fraternidad. Los que aún a riesgo de persecuciones y de agravios están luchando con su palabra y con su ejemplo para que los que padecen hambre tengan pan, para que los que padecen humillación accedan a su dignidad de hombres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los perseguidos por defender la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Yo también le digo al Padre Luis: bienaventurados los perseguidos por defender la justicia. Cualquiera sea el fallo del tribunal, yo te doy mi bendición. Yo que, quizás sea el momento de decirlo, yo que un día te ordené sacerdote. ¿Qué lo ordenó? Entonces usted es un Monseñor Campos, obispo de una lejana diócesis de Campaña. Y digo al Padre Luis: hijo, no lamento haberte ungido sacerdote. Eso es todo. El proceso ha concluido. Si el jurado desea pasar a deliberar. Creo que no es necesario, señor juez. ¿Está todo el jurado de acuerdo en pasar inmediatamente a la votación? Bien. Entonces,
Que se sirvan levantar la mano los que votan culpable. 1, 2, 3, 4. Inocente. 1, 2, 5, 7, 8. El jurado, por mayoría, ha resuelto que el padre Gamarra es inocente. Hijo, venga esa mano. Gracias, monseñor. Pero si se me permite dirigir una palabra al jurado. Gracias por haberme declarado inocente. Pero no basta. Frente al drama de Sotomuco, es preciso preguntarse: ¿quién es el culpable? Culpable es el señor Fuensalida. Pero hay cientos de Fuensalidas en América Latina. El culpable es un sistema que hace posible que América Latina sea la región del mundo donde haya más tierra en menos manos. Un sistema anacrónico e injusto que permite que los menos posean demasiado y los más demasiado poco. Es ese sistema el que hay que cambiar. Como dice el Papa, la hora reclama reformas urgentes, transformaciones audaces y profundamente innovadoras. El tribunal suscribe plenamente ese llamado. Todos, como el padre Luis, junto al padre Luis, debemos luchar para construir un sistema más justo y más humano. El tribunal del pueblo se dirige a la conciencia de todos los que, por egoísmo o por indiferencia, se oponen a ese cambio necesario y urgente. A todos los Fuensalida de América Latina. Y les recuerda estas lúcidas palabras del extinto presidente John Fitzgerald Kennedy. Los que hacen imposible la revolución pacífica hacen inevitable la revolución violenta. El Tribunal del Pueblo ha dictado sentencia. Número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.